Muy buenas noches, muy buenas noches. Es un gusto para mí estar con ustedes esta buena noche, este jueves, para continuar con nuestro estudio de Génesis. Espero y se encuentren muy bien. Desde acá les mandamos un fuerte abrazo. Vamos a orar ya para empezar, ¿sale? Precioso Padre, Papá, te damos muchas gracias, Señor, por darnos el privilegio de poder acercarnos a ti, Señor, y platicar contigo. Gracias por tu hermosa palabra. Gracias por haber dejado por escrito, Señor, este mensaje maravilloso. Gracias por haber cambiado nuestras vidas, por haber rescatado nuestras vidas. Gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, por tu perdón. Ayúdanos a ser instrumentos tuyos en tus manos, Señor, a compartir tu palabra y a que más personas te conozcan. Señor, los tiempos son duros, los tiempos son peligrosos, Señor. Pero es un excelente tiempo para estar predicando tu palabra, Señor, porque mientras más oscuro esté todo, Señor, tu luz brilla más. Te pedimos, Padre, que nos prepares, nos capacites para compartir tu palabra, para predicar tu palabra, para enseñar tu palabra, Señor. Tu palabra es verdad. Te damos gracias, Señor, por tu bondad, por tu misericordia. Gracias te damos, Señor, por tu palabra, y te pido, Señor, que prepare nuestros corazones para poder entenderla, Señor. Disfrutar tu palabra. Y que seamos como ese árbol que está sembrado junto a corrientes de aguas, que demos nuestro fruto en nuestro tiempo, en tu tiempo, Señor. Y que nuestras hojas no caigan y todo lo que hagamos prospere, Señor. Pero primero, antes que nada, estar arraigados en tu palabra, Señor. Te lo pido, Señor, por tu Hijo Jesucristo. Amén. Pues muy bien, querida familia, si ya tienen listo su Biblia, si ya tienen listo su cuaderno, su pluma, su marcatextos, su cafecito, ahora sí, vamos a Génesis capítulo 7. Vamos a dar un pequeño repaso de lo que vimos la vez pasada. Génesis capítulo 7, versículo 1 dijo: luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Qué hermoso es que salga del Señor y que Él nos vea a nosotros como personas justas. Ahora, cuando vemos la palabra justo, no significa que era una persona buena. Esta palabra del original hebreo, si tú te vas al hebreo, esta palabra hebrea, perdónenme ustedes, es la palabra sadik. Y esta palabra sadik es la palabra justificado. Cuando dice que aquí Dios vio a Noé justificado, esta palabra justificado o palabra justo o la palabra sadik es declarado inocente. Esa es como la traducción al español. Es una persona que ha sido declarada inocente. Y es hermoso que de Dios sea esto, que Dios nos ve a nosotros y nos ve como justos, es decir, declarados inocentes. Y esto, por supuesto, es a través de la fe. Dentro de toda su generación había un hombre que le creía a Dios, que tenía fe en Dios, él y su casa. En medio de una generación que se había corrompido, en medio de una generación que le había dado la espalda a Dios, se levanta un Noé para poder estar literalmente creyendo en el Señor y compartiendo en su generación. Sin embargo, como sabemos la historia, su generación no lo quiso escuchar. Pero esa es la palabra sadik, que significa justo o declarado inocente. Y que Dios vio esta separación, vio esta gran diferencia entre Noé
con toda su generación. Y eso es algo que tú y yo somos llamados a hacer. Tú y yo somos llamados a ser diferentes a esta generación. Tú y yo somos llamados a ser no iguales a este mundo, como Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2 nos lo describe claramente. Nos dice claramente Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2, que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo y santo, porque es nuestro culto racional. Que no nos amalgamemos a este mundo, sino renovaos vuestro entendimiento, que renovemos nuestro entendimiento por medio de la palabra, ¿no? ¿Y para qué? Para que comprobemos cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es decir, tú no puedes comprobar cuál es la buena voluntad de Dios en tu vida, agradable y perfecta, si no renuevas tu entendimiento. Pero antes de renovar tu entendimiento, vienes literalmente a morir a ti mismo, a morir a ti misma. Ese es el proceso que Dios nos enseña en Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2. Y es de lo que está hablando precisamente aquí. Está diciendo, ¿sabes qué? Era Noé un varón que creía en Dios en medio de una generación que se había corrompido, y él no se amalgamó con su generación. Él supo distinguir qué era lo que Dios le agradaba y qué era lo que este mundo te enseñaba. Y algo muy importante que tú y yo tenemos que saber, querida familia y amigos, es que este mundo está contra de Dios. Este mundo y este sistema está diseñado para alejarte de Dios. Lo que tenemos que hacer es conocer las Escrituras, que es lo que hacemos los martes, los jueves, los lunes en machines, los miércoles en matrimonio, los viernes para adolescentes y jóvenes, los sábados y domingos en la iglesia, los jueves en Génesis. Estar estudiando y escudriñando las Escrituras para entender cuál es la buena voluntad de Dios en nuestras vidas, cuál es el corazón de Dios, que Dios nos enseña a distinguir lo que es lo bueno de lo malo, no conforme a este mundo, sino conforme a Él. Este mundo es relativista. Este mundo va a ser de qué es malo y para quién es malo, ¿no? Pero Dios es claro, Dios es contundente. Dios dice esto es malo y esto es bueno. Por eso este mundo está peleado con Dios, porque Dios literalmente habla de lo bueno y lo malo, no anda con grises. Es o blanco o negro, esto sí y esto no, y Él tiene todo poder y autoridad, porque Él nos creó, porque Él es el creador de todo. Él diseñó todo el universo y todo el planeta Tierra le pertenece porque Él lo creó. Todos los seres humanos le pertenecen porque Él nos creó. Todos los animales y los bosques le pertenecen porque Él los creó. Él es el dueño de todo. Y como seres humanos a veces creemos que somos nuestros propios dueños, y es lo que este mundo le enseña, lo mismo que Satanás le enseñó a Eva. Tú puedes ser igual a Dios, no tienes por qué sujetarte a una autoridad, tú puedes mandarte a ti misma, tú puedes vivir en esa libertad fuera de Dios. ¿Y qué es lo que pasó con Satanás y qué es lo que ha pasado con este mundo apartado de Dios? Somos ingobernables y es un caos. Pero cuando vienes y nos ponemos bajo la autoridad y bajo la sujeción de Dios, Dios en su gran amor, misericordia, sabiduría, rescata nuestras vidas y nos va guiando al grado de que nos da familias unidas, nos da hijos hermosos, nos da matrimonios fortalecidos, nos da vidas plenas, donde Dios echa fuera y la luz de Dios echa fuera las tinieblas de la depresión, las tinieblas de la soledad, del rencor, del resentimiento, de la falta de perdón. Pero este mundo que está en tinieblas, está apartado de Dios, enseña todo lo contrario. Por eso es importante que tú y yo estemos aferrados y bien agarrados del Señor, para que su luz admirable eche fuera todas las tinieblas que este mundo. Entonces tenemos que ser diferentes. Como Dios le dijo en Génesis 7, versículo 1, en toda la generación tú eres diferente. Tú eres un varón justo, declarado inocente, eres un sadik. Eres diferente, no te has amalgamado con los demás. Y tristemente muchos cristianos quieren amalgamarse a este mundo. ¿Qué tanto puedo parecerme al mundo, pero ser salvo? ¿Qué tanto puedo escuchar y bailar reggaetón, pero ser salvo?
¿Qué tanto puedo andar en la parranda, en la fiesta, pero ser salvo? ¿Qué tanto puedo, y así puedo seguir y seguir y seguir? ¿Qué tanto puedo estar en el lodo, pero eso sí, seguir siendo salvo? Cuando debe ser al revés. No tenemos que ser igual a este mundo, tenemos que ser diferentes. Dios nos ha llamado a ser diferentes, no igual a este mundo. El mundo no tiene por qué ser influencia para nosotros. Nosotros deberíamos de ser influencia para el mundo porque tenemos la luz de Cristo y el mundo está en tinieblas. Y si seguimos al mundo que está en tinieblas, es estar siguiendo a ciegos. Tú y yo somos llamados a ser diferentes. Tú y yo somos llamados a no estar en este sistema siguiendo este sistema. Tenemos que tener clara nuestra identidad. Por eso cuando veo personas que van a iglesias, que dicen que son cristianos, pero que realmente su mayor influencia es este mundo en su forma de hablar, en su forma de comportarse, en su forma de divertirse, en su forma de vestir, en su forma de escuchar música, en su forma, se están engañando. Y Dios nos ha llamado a ser diferentes. Dios nos ha llamado a no amalgamarnos a este mundo. Y sí, efectivamente, no vamos a ser, no nos van a aplaudir. Si algo es real es que si estamos literalmente predicando la verdad del Evangelio, no vamos a ser populares. Al contrario, Jesucristo mismo lo dijo. Si al árbol verde le hacen esto, ¿cuánto más a ustedes? Y vimos también que solo hay un arca de salvación, no 2, no 3, no 4. Este mundo te va a enseñar que hay una infinidad. Todos los caminos conducen a Roma. Todas las religiones te llevan al mismo Dios. Es falso. Es súper falso. Es una mentira enorme. Porque entonces sería un dios o muchos dioses. Porque el hinduismo maneja muchos dioses, por ejemplo, ¿no? Es decir, es mentira esas formas en las cuales quieren como amalgamar y decir, ay, no importa, todas las religiones conducen a Dios. Es la mentira más grande y más allá de mentira es la ignorancia, porque la gente lo llegamos a decir, yo también llegué a creerlo. ¿Por qué? Por gran ignorancia, porque ignoraba literalmente lo que Dios enseña y lo que otras religiones enseñan. Entonces cuando tú estudias te das cuenta de que no, Dios no vino a crear una religión, Dios no vino a entablar una religión y una institución. Dios vino a entablar una relación, y lo que Dios quiere es una relación con su creación. Por eso Jesucristo vino y dijo, y ustedes orarán así: CEO que estás en los cielos, no, ¿verdad? Señor presidente que estás en los cielos, no. Señor director general que estás en los cielos, no. Padre nuestro que estás en los cielos. Lo que Dios quiere es una relación con su creación. Una relación tan íntima que podamos llamarle Padre. Y Dios estableció un arca de salvación en el Antiguo Testamento. Y es lo que vimos el martes, no sé si fue el pasado o el antepasado, creo que fue el pasado, ¿verdad? Vimos todo esto y hablamos de 1 Timoteo capítulo 2, por ejemplo, que habla que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, a Jesucristo. Cuando este mundo te enseña, hay muchos mediadores entre Dios y los hombres. Y dependiendo la religión es la respuesta que te van a dar, ¿no? Mediadores, intercesores, mediums, o no sé cómo le llamen, o otros chamanes, o otros, y cada religión o cada secta o filosofía te va a dar una pluralidad en caminos para llegar al gran arquitecto, al gran diseñador, al ser todopoderoso, ¿no? Al eterno. Cuando Dios se reveló a su creación a través de su Hijo Jesucristo solamente, y mostró a través de su Hijo Jesucristo su amor, su misericordia, su bondad, pero también su santidad, su justicia.
su poder, al grado que se levantó de entre los muertos. Dime quién más se ha levantado entre los muertos. La tumba de Mahoma la puedes visitar, la tumba de Buda, aún la del, ¿cómo se llama? Bueno, en fin, N cantidad de líderes de cualquier religión están en su tumba y sus huesos están ahí. Jesucristo vive y reina y está sentada a la diestra del Padre y va a venir de nuevo con poder y con gloria. Y su cuerpo, por supuesto que no lo iban a encontrar porque lo vieron a su cuerpo resucitado. Y cuando Jesucristo resucitó no fue nada más que desapareció su cuerpo, como lo hemos estudiado en los días de la resurrección. Porque como dice 1 Corintios capítulo 15, más de 500 personas lo vieron al mismo tiempo resucitado. Más de 500 personas al mismo tiempo. Aún la evidencia legal. En la evidencia legal basta el testimonio de dos para que tenga peso ante un juez, ante un jurado. Basta el testimonio de dos. Ahora, si tienes el testimonio de un mismo acontecimiento de 5 personas que atestiguan lo mismo, 5 personas, el testimonio de 5 pesa mucho más en cualquier juicio. Y el testimonio de 20 personas sobre el mismo acontecimiento y diciendo exactamente lo mismo, pesa mucho más en términos legales. Y en el método legal te vas a dar cuenta de que más de 500 personas al mismo tiempo vieron a Jesucristo resucitado. Y después de resucitado, Él estuvo durante 40 días predicando después de resucitado. Hechos te narra eso. ¿Sabes? Más de 40 días, más de un mes, estuvo predicando Jesucristo el reino de Dios después de resucitado. Lo vieron predicar, lo vieron ser apresado públicamente, lo vieron morir públicamente, ser despedazado públicamente, lo vieron morir, lo vieron ser enterrado. Y después, al tercer día, resucitó y se presentó a sus discípulos, primeramente a sus apóstoles, que posteriormente fueron. Y después, como dice 1 Corintios capítulo 15, el apóstol Pablo se fue presentando a otros en el camino de Maús, a otros, a más de 500 al mismo tiempo se les apareció predicando el reino de Dios. Y durante 40 días después de resucitado, Él siguió predicando. No hubo duda. No hubo ninguna duda y evidencia en legal. Hay enormes pruebas legales para llegar a la conclusión de que la evidencia requiere un veredicto, como lo dijo George McDowell. Esta evidencia requiere un veredicto, no te queda de otra. Porque la evidencia es contundente y no hay ningún otro camino de salvación. Y no hay ningún otro mediador entre Dios y los hombres, como dijo el apóstol Pedro en Hechos capítulo 4. Y no hay otro camino. Solo hay uno y es Jesucristo. Y el arca de Noé es exactamente lo mismo. No había 2 arcas, no había 3 arcas. Y tampoco era, pues échale ganas para que te salves. ¿Quién de los que le echó ganas en el diluvio se salvó? No era echarle ganas. No estaba en ti el salvarte. Era obedecer a Dios, el creer en Dios y el ir a donde tenías que ir y el meterte donde te tenías que meter. Hay un solo lugar para sobrevivir al juicio de Dios. Y eso nos lo mostró el diluvio como un ejemplo en Jesucristo, de Jesucristo, perdón. Hay un solo lugar. Hay un solo lugar para sobrevivir al juicio de Dios. Y eso fue el arca de Noé. Que era un símbolo de lo que Cristo iba a hacer por nosotros. Hay una sola arca de salvación y ese es el Hijo de Dios muriendo en la cruz por nuestros pecados. Es lo mismo. Es una simbología, nada más era sombra de lo que había de venir. Así es que debemos de entender que hay un solo lugar para ser librados del juicio de Dios
por el pecado. Y solo había una sola forma de sobrevivir al juicio de Dios. ¿Sabes cuál era la forma? Obedece. Obedece. ¿Qué fue lo que pasó con Noé? Noé obedeció a Dios, él y su familia se salvó. Si no hubiera obedecido a Dios, es porque no lo hubiera creído. La obediencia va 100% ligada a la fe. Tú no vas a obedecer en algo que no crees. Sin embargo, cuando le crees a Dios, le obedeces. Tú no puedes decir que crees en Dios y no le obedeces. Entonces no crees en Dios. Pero cuando le crees a Dios, le obedeces. Noé le creyó a Dios y le obedeció. Es claro, es directo, es contundente. Y había un solo lugar para sobrevivir de la ira de Dios. Así como había un solo lugar, había una sola manera de sobrevivir a la ira de Dios, y esa era la fe. Y la fe conlleva obediencia, obedecer a Dios. Ahora vamos a continuar. Dice en Génesis 7, versículo 1, dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí, un sadik, delante de mí en esta generación. Versículo 2, de todo animal limpio tomarás 7 parejas, macho y su hembra, mas de los animales que no son limpios, una pareja, el macho y su hembra. A mí me hizo mucho ruido esto del animal limpio y del animal no limpio. ¿Por qué me hizo ruido? Porque bueno, tú y yo que ya hemos leído el Pentateuco, ¿no? Ya sabes que Dios en la ley le mandó a Moisés los animales puros y los animales impuros, y sería muy fácil irme por ahí, ¿no? Sería muy fácil hablar de los animales impuros y de los animales puros, hablando del animal limpio y de los animales que no son limpios. Pero resulta de que si Dios le dice a Noé, ¿sabes qué? Toma 7 parejas de los animales puros y nada más 2 de los animales impuros, pues todavía no le había dicho lo que Dios le dijo a Moisés. Dios le dijo a Moisés cuáles eran los animales puros y cuáles eran los animales impuros, ¿no? Y si todavía no le había dicho eso, ¿cómo él iba a saber separar uno de otros? Pero aquí la clave está en la palabra ¿cómo se llama? La palabra hebrea de animal limpio y animal no limpio. La palabra de animal limpio, más allá de animal limpio, se refiere a domesticado. Es decir, la palabra bijamá, que significa bijamot, que esos animales que son los que habitan en los hogares, que eran los que estaban en su hogar, pudiera ser un becerro, pudiera ser una oveja, una cabra, etc. Esos eran los animales que Dios le dijo que eran, la traducción más correcta sería domesticado, y a eso se refiere. Entonces ya cuando entiendes que lo que Dios le está diciendo, más allá de irnos, por ejemplo, a la ley alimenticia de los animales puros y los animales impuros, se refiere más bien a los animales que podían estar en su casa, los domesticados, los que habitaban en su hogar, y eran los que eran ofrecidos en sacrificio a Dios, como por ejemplo las ovejas, ¿no? Dice, de todo animal limpio tomaré 7 parejas, 7, macho y su hembra. Ahora fíjate este énfasis que Dios hace: macho y hembra, macho y hembra, macho y hembra. En medio de esta generación de cabeza y de locos que quieren confundir a la gente y atacar a la niñez para tratar de engañarlos, de que no sepan ni quiénes son ellos y que pueden elegir lo que quieran ser, ¿no? No importa tus cromosomas, no importa la biología básica,
no importan tus genes, no importa tu ADN, no importa tu aparato reproductor, no importa. Lo que manda no es tu biología, lo que manda es tu mente, ¿no? Tú qué quieres ser, eso puede ser. Y es una tontería, es una tontería. Ustedes saben que el país de Rusia es uno de los más tajantes en el tema sobre homosexualismo, sobre diferentes temas, ¿no? Y esta ideología de género, el presidente Putin fue súper tajante y no los ha dejado entrar. Y no ha proliferado en Rusia esta ideología. Y una vez lo entrevistó una reportera norteamericana. Y fue ella muy directa y muy dura respecto a esta ideología de género. Que se le hacía una falta de respeto que él les prohibiera en Rusia ser lo que quieran ser, hablando específicamente sobre su sexualidad, ¿no? Y Putin es un hombre muy inteligente. Y Putin le dijo, bueno, es que, y le contestó lo que les acabo de decir, ¿no? La biología es lo que dice quiénes somos. Los genitales, tu ADN, tus cromosomas gritan lo que eres. Si tú mentalmente crees que eres otra cosa a lo que toda tu naturaleza te está diciendo, pues literalmente eso antes, hace muy poco tiempo, tenía otro calificativo, ¿no? A través de la psiquiatría. Sin embargo, el día de hoy, pues no, el día de hoy debemos de, ¿cómo se llama? No solo de aceptar, porque cada quien es libre, cada quien puede autoconcebirse como guste, cada quien es libre, pero de eso a imponer a todo el mundo a que crean eso e inculcarle a los niños, eso ya es otro rollo. Y Putin le contestó a esta reportera norteamericana. Le decía, bueno, y entonces yo puedo ser lo que yo quiera hacer y los demás tienen que apoyarme y las leyes tienen que apoyarme en lo que yo quiera hacer. Y la reportera le dijo, sí, eso debería de ser lo correcto. Y dijo, bueno, entonces si un grupo enorme de personas van a la embajada de Estados Unidos y son rusos, pero dicen yo soy norteamericano, yo me siento norteamericano y yo creo que soy norteamericano, entonces tú debes legalmente que darme mi green card. Entonces le dijeron, no, es que son cosas diferentes. Dice exactamente lo mismo, exactamente lo mismo. O sea, ¿por qué no vas a respetar con ese argumento que ellos traen de tú debes de respetar lo que yo soy y los demás tienen que apoyarme y la ley tiene que apoyarme en lo que yo creo que soy? Pues de la misma manera Putin decía, pues entonces aquellos que puedan llegar a la embajada de Estados Unidos y decir yo me siento norteamericano, entonces pues deme mi green card porque yo soy norteamericano y yo me coincido norteamericano. Y fue esa entrevista muy interesante. ¿Cómo se llama Shapiro? ¿Alguno de ustedes se acuerda cómo se llama? Ben Shapiro. Ben Shapiro es un cuate impresionante, es un judío joven que es buenísimo para los debates, buenísimo. Y en una universidad donde él estaba dando una conferencia, se levantó una joven de estas de ideología de género, etcétera, ¿no? Y le empezó a cuestionar, dijo, pues es que usted como no respeta, ¿no? Lo que cada quien quiere ser. Y si yo quiero ser hombre, usted no tiene por qué decirme. Y dice, no, pues, o sea, yo respeto lo que tú quieras hacer, pero de eso a que quieras imponer a leyes y que todos respaldemos lo que tú consideras que eres, es diferente. Y le hace una pregunta muy interesante, le dice, ¿cuántos años tienes? Y ella dijo, ¿pero por qué? ¿Por qué me preguntas eso? ¿Qué tiene que ver, no? Dice, bueno, ¿cuántos años tienes? No me acuerdo cuántos le dijo, 20 y tantos, ¿no? Tal vez le dijo 22, por ejemplo. Y le dice, ¿y por qué no tienes 50? ¿Por qué no tienes 40? ¿En qué te basas para decir que tienes 20 y tantos? ¿Por qué no tienes otra edad? Y eso es otro de los puntos de las locuras que traen estas ideologías, porque al rato cada quien puede autoconcebirse
como un adolescente o como un niño, si yo me autoconcibo, yo me autopercibo como un adolescente de 15 años o de 12 años, y el gobierno tiene que apoyar precisamente mi autopercepción, entonces si yo me autopercibo como un niño de 15 años, aunque tengo 49 o 50, pero yo me autopercibo de 12 años, entonces como yo me percibo de 12 años, entonces yo puedo andar con una niña de 12 años porque tenemos la misma edad, ¿no? Pues no. Pero ¿qué dicen estas filosofías? A ver, estas preguntas, ¿en qué problemas se están metiendo toda la sociedad? Y este tema va para largo, es de ideología y de muchos otros temas. Pero volviendo al punto, así, bajando el globito del libro. Dios es claro, dice, ¿sabes qué? Varón y hembra, varón y hembra, varón y hembra, varón y hembra. Macho y hembra, macho y hembra, varón y hembra no. Macho y hembra, macho y hembra, macho y hembra. ¿Por qué? Porque si tú agarras dos machos, se hubiera acabado la raza. Si tú agarras dos hembras, se hubiera acabado la raza. Para que pueda subsistir una especie, tiene que haber macho y hembra, tan tan. Platicábamos hace rato mi esposa y yo sobre este tema. Y decíamos, bueno, si una chica le gusta a otra chica, pero la otra chica quiere ser muy macha, ¿no? Ya se toma hormonas para tratar de cambiar, se hace tal vez operaciones para tratar de cambiar, pero anda con otra mujer, pero la otra mujer anda con una mujer que parece hombre, pero al final de cuentas es mujer, pero si parece hombre y trata de parecer hombre, pues ¿por qué no va directamente a andar con un hombre mejor, ¿no? Pero bueno, ya es otro tema. El punto es que se acabaría la especie. Para que la especie continúe, literalmente tiene que haber lo normal, lo ordinario. Varón y mujer. Macho y hembra. Y es lo que Dios está diciendo aquí. De todo animal limpio tomaréis 7 parejas, macho y su hembra. Mas de los animales que no son limpios, una pareja, el macho y su hembra. Animal es esta palabra de animal limpio es bijamá del hebreo. Y ahora algo muy interesante que está pasando aquí con Moisés y con Dios. Algo muy importante que tenemos que ver es que vemos, quiere jugar. El versículo 3 dice, también las aves de los cielos, 7 parejas, y macho y hembra, ¿para qué? Para conservar viva la especie sobre la faz de la tierra. Tan tan, no puede avanzar, no puede seguir la especie si no está el macho y la hembra. Tan tan. Porque pasados aún 7 días, yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, y raeré de sobre la faz de la tierra todo ser viviente que hice. Y esto está súper grueso, pero esto está súper padre también. Fíjate, voy a volver a leer este versículo. Dice, porque pasados aún 7 días, yo haré llover. Primero le dice, ¿sabes qué? ¿Vas a meter a los animales? Le dice cuántos, ¿no? 7 de los animales limpios, puros, y 2 parejas, o sea, 7 parejas de los animales limpios y puros, y 2 parejas de los animales impuros, o no limpios. Y ya una vez que estén adentro, se van a meter y van a estar 7 días dentro del arca, ya, ¿no? Ya todos adentro. Pero después de 7 días yo voy a hacer llover. O sea, ¿de qué te habla eso? Que en 7 días vamos a estar encerrados y todavía no hay nada de nada. Imagínate la fe. A pesar de que se tardó como 100 años aproximadamente en construir el arca, 100 años construyendo un arca en medio de la nada, donde no hay mar, donde nunca había llovido, se tardó
alrededor de 100 años para construir. Y una vez que ya metes todos los animales, bueno, no él, Dios metió los animales, y después se metes tú con tu familia y te tienes que esperar 7 días. Y después de eso, dice, yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches y raeré sobre la faz de la tierra a todo ser viviente que hice. Está súper grueso. ¿Por qué? Porque número 1 te habla de la santidad de Dios. Dios no tolera el pecado. Dios no tolera el pecado. Dios no solapa el pecado. Dios no va a permitir el pecado. Dios va a castigar el pecado. No te equivoques. No te equivoques. Y número 2. Por un lado, Dios va a castigar el pecado. Dios va a dejar caer su juicio sobre el pecado. La santidad de Dios y la justicia de Dios se van a aplicar sobre todo el planeta Tierra. Pero algo muy importante y padrísimo. Antes, traguito. Ya se me lo acabó. Ahora pon mucha atención. Por un lado, Dios está diciendo, ¿sabes qué? Yo voy a hacer llover sobre la tierra 40 días y 40 noches y raeré, borraré sobre la faz de la tierra a todo ser viviente que hice. Va a caer mi juicio y voy a borrar a toda la creación que hice, lo voy a borrar de la faz de la tierra. Pero algo muy importante en esto, te habla del juicio de Dios, de la santidad de Dios, de la justicia de Dios, pero también te habla del amor y la misericordia de Dios sobre sus hijos. Le está avisando a Noé lo que va a hacer. Le está diciendo a Noé lo que va a hacer. Y también le digo a Noé la manera de salvarse, él y su familia. Dios le avisó también, Dios le avisa a Noé sobre el juicio que iba a venir. Pero adivina que también Dios le avisó, ¿te acuerdas? A Abraham. Dios le avisó a Abraham sobre el juicio que iba a venir sobre Sodoma y Gomorra. Génesis capítulo 18, versículo 17. Y Jehová dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio para que haga venir Jehová sobre Abraham todo lo que ha hablado acerca de él. Ese versículo, grábatelo de memoria. Esos versículos. ¿Sabes por qué? Porque Dios no va a encubrir lo que va a hacer a sus hijos. Dios nos revela lo que va a hacer para protegernos también, para guardarnos. Dios revela a sus hijos el futuro. Dios revela a sus hijos lo que Él va a hacer. Y es lo que Dios ha hecho a través de su preciosa palabra contigo y conmigo. Dios nos revela lo que va a hacer, así como lo hizo con Abraham. Pero esto que Dios dijo sobre Abraham, espero y lo diga de ti y espero y lo diga de mí. Porque dice, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, cuando Él muera, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio. ¿Sabes qué? Dios está diciendo, yo sé que Hugo le va a mandar a Andrea y a Huguito que me amen, que me sirvan, que me sigan, aún después de que Él muera. Qué importante es que tú y yo le enseñemos a nuestros hijos a honrar a Dios, a obedecer a Dios, a seguir a Dios, aún después de muertos nosotros, aún después de muertos, cuando yo ya no esté, ustedes sigan obedeciendo a Dios. Número 1, tenemos que dar ejemplo. Número 1, tú y yo ellos nos tienen que ver, amar a Dios, servir a Dios, honrar a Dios con todo lo que somos y con todo lo que tenemos, que honre y traiga gloria al reino de Dios. Nos tienen que ver. Y número 2, tenemos que mandarles como padres, como autoridad de nuestros hijos, decirles,
ama al Señor, sirve al Señor, honra al Señor. Y cuando yo ya no esté en esta tierra, tú sigues sirviendo y amando al Señor. Y eso es lo que Dios dice sobre Abraham. Y eso es lo que yo quiero que Dios diga sobre mí y que Dios diga sobre ti. Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Entonces Jehová le dijo: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo. Es lo mismo que pasó en la época de Noé. Por cuanto me han dado la espalda, por cuanto todos se han desviado, por cuanto la maldad se ha multiplicado, Dios mandó el castigo y el gran diluvio. Y es lo mismo en Génesis 18. Por cuanto la maldad de Sodoma y de Gomorra se ha multiplicado, aumenta cada vez más y más y más, y se ha agravado el pecado sobre ellos. Por eso los voy a borrar. Y Dios borró a toda la humanidad en el diluvio, y Dios borró a toda Sodoma y Gomorra. E inclusive puedes ver documentales donde en esa zona es infértil por la cantidad de azufre que hay en esa tierra, donde estuvo históricamente Sodoma y Gomorra, y que fue destruida por Dios. Esa zona es infértil. Vemos cómo Dios esto lo repite una y otra vez. Dios le dijo a Noé lo que él iba a hacer y cómo iba a castigar el pecado del mundo. Dios le dijo a Abraham lo que iba a hacer y cómo iba a castigar el pecado de Sodoma y Gomorra. Y ahora viene Jesucristo y nos da una cátedra en Mateo capítulo 24 de lo que viene y de cómo Él va a castigar también el pecado del mundo, pero también cómo se van a poner fuertes las cosas, cómo el mundo nos va a aborrecer, cómo el mundo nos va a perseguir. Y voy a leer nada más algunos versículos de Mateo capítulo 24. Dios nos revela a través del profeta Daniel todo lo que va a venir, todo lo que va a acontecer en los últimos tiempos. Son capítulos increíbles: el capítulo 7, el capítulo 8, el capítulo 9, el 10, el 11, el 12. Son capítulos increíbles donde el profeta Daniel nos describe muy gráfico precisamente lo que va a acontecer en los últimos tiempos. Dios, como sus hijos, nos revela cómo Dios va a castigar el pecado de la humanidad, pero también de cómo van a pasar las cosas, los reinos que se van a levantar, el imperio del anticristo y del falso profeta, este líder religioso. También Apocalipsis. Cuando tú lees Apocalipsis, desde el capítulo 6 ya empieza ahí los trancazos, ¿no? Vemos en el capítulo 13 de Apocalipsis cómo describe cómo el anticristo y el falso profeta van a perseguir y van a hacer al pueblo de Dios, a los escogidos de Dios. Y van a morir muchos en esa época. Pero simplemente los van a mandar con el Señor. Y también ahí en Apocalipsis narra cómo los mismos que fueron muertos en la tribulación, en la gran tribulación, le dirán al Señor: ¿hasta cuándo, Señor, vas a vengar nuestra sangre? Y el Señor dijo: por un poco más de tiempo, porque estoy esperando a que se arrepientan. Pero va a haber un día donde se acabó. Va a haber un día donde se va a cerrar esa arca de salvación. Va a haber un día donde se va a cerrar y ya no hay manera de que alguien entre ahí. Y el juicio de Dios va a caer sobre todo. Puedes leer esto en Apocalipsis 19, la venida de Jesucristo, el juicio. Apocalipsis 20, Apocalipsis 21. O sea, ve lo que Dios tiene preparado precisamente. Está maravilloso. Pero bueno, voy a leer algunos versículos de Mateo 24 antes de terminar. Dice Mateo 24, versículo 4: respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo,
y a muchos engañarán. Y oiréis guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será el principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre, dice el Señor Jesucristo. Muchos le sacarán, tropezarán. No, yo no soy cristiano, yo nada más iba pasando por aquí, ¿no? Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. ¿Te suena? ¿Cuántos falsos profetas hay el día de hoy que lo único que te profetizan es que ames este mundo y las cosas que hay en este mundo, porque vas a ser millonario? Mateo 24, versículo 12. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado el evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Y la abominación desoladora del que habla el profeta Daniel habla precisamente de esa abominación que va a pasar en el templo. Y para que haya esta abominación tiene que haber el tercer templo de Salomón. Este templo, que recordemos que nada más hay 2 templos que han sido construidos. El primero por el rey Salomón, el segundo, el primero fue destruido, vino después el segundo. Herodes fue el que acabó de decorarlo y levantarlo, etc. Fue el templo que Jesucristo vio y que le decían los discípulos: mira, Señor, ve nada más, qué chulada de templo. Y Jesús, ¿qué fue lo que les dijo? De cierto les digo, que no quedará piedra sobre piedra de esto. Y eso aconteció en el año 70 de Cristo, cuando el Imperio Romano destruyó precisamente el segundo templo y fue destruido completamente. Y desde entonces hasta la fecha el pueblo judío está sin templo. Por eso tú puedes ver que los judíos ortodoxos visten de blanco y negro. ¿Has visto? Con sus camisas blancas y su pantalón negro y su gorrito o su kipá negro. Y el vestirse de blanco y negro es de luto, es de un dolor, es de luto porque no tienen templo. Pero va a venir la época donde el tercer templo será reconstruido y van a tener otra vez su templo el pueblo judío. Y el día de hoy uno diría: es imposible. ¿Por qué? Pues porque ese tercer templo abarca parte del territorio donde está la roca de, ¿cómo se llama? La roca de Omar, la roca de Omar, creo se llama, ¿no? Es el lugar de los más sagrados del Islam, que si tú vas a Jerusalén, aunque sea por Google Maps como yo, ves la cúpula de oro, ¿no? Del domo de la roca de ¿cómo se llama? Del Islam. Es uno de los lugares más sagrados del Islam. Entonces, como parte del Islam tiene el territorio donde el tercer templo debería ser construido, el Islam, por supuesto, los árabes no dejan que los judíos reconstruyan su templo, porque tendrían que ceder territorio. Pero, sin embargo, la palabra nos enseña que el anticristo va a lograr un pacto de paz por 7 años. Ahora, no dice pacto de paz, va a ser a nivel global, pero va a incluir literalmente, también va a incluir a los árabes con los judíos. Y dentro de este pacto de paz, el anticristo y el falso profeta, este líder religioso mundial que va a unir a las religiones, va a unificar a las religiones en
en una sola, con la bandera del amor universal, para a final de cuentas traer la gloria al anticristo, este líder religioso que unifica las religiones. Este líder religioso y el falso profeta van a lograr este pacto de paz para que los árabes cedan territorio para reconstruir el tercer templo de Salomón. Y cuando reconstruyan el tercer templo de Salomón, que ya inclusive ya los judíos tienen todo preparado, ya tienen a los sacerdotes, tienen los utensilios, tienen inclusive la vaca roja que se requiere, tienen los animales para el sacrificio, ya tienen todo para el tercer templo. Tú lo puedes googlear y puedes ver que tienen todo preparado para el tercer templo. ¿Qué falta? El pacto de paz, donde el anticristo o el falso profeta van a lograr, el anticristo y el falso profeta van a lograr que el pueblo judío reconstruya su templo, haciendo este pacto de paz con los árabes y llamándole a ese territorio la casa abrámica, ¿no? La casa de Abraham, porque tanto los árabes como los judíos son hijos de Abraham, son descendientes de Abraham. Entonces la idea romántica que el anticristo y el falso profeta les van a vender es precisamente eso. Les van a vender el territorio, es la casa abrámica, de los cuales nació Ismael con los árabes e Isaac con el pueblo, ¿cómo se llama? El pueblo judío, el pueblo hebreo. Entonces van a reconstruir el tercer templo, y a lo que se refiere aquí nuestro Señor Jesucristo en el versículo 15, donde dice: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, habla precisamente, ¿se acuerdan de Antíoco Epífanes? ¿Se acuerdan de esos cómo él profanó el templo y cómo sacrificó puercos, que es un animal impuro para el pueblo judío? Es un animal impuro, como viene en la Torá, en la ley. Y él lo que hizo fue sacrificar cerdos en el altar, burlándose literalmente de Dios y del pueblo de Dios. Y eso es lo que muchos coinciden de que va a suceder cuando se reconstruya el tercer templo. Dice precisamente que a la mitad de los 7 años, en los 3 años y medio, el anticristo se va a sentar en el trono y va a pedir adoración para sí. También el falso profeta, este líder religioso, va a traer la adoración al anticristo y se va a sentar en el trono, ahí en el, ¿cómo se llama? En el templo, en el tercer templo. Y va a ser la abominación desoladora. Se cree que puede haber los sacrificios de cerdos otra vez ahí en el templo, como una ofensa a Dios y una ofensa al pueblo judío. Y es ahí que a los 3 años y medio el pueblo judío va a despertar y va a darse cuenta que ese gran líder, que no es quien ellos pensaban, ¿no? Va a empezar una persecución contra el pueblo judío, y va a empezar una persecución contra todo aquel que tenga Biblia o predique la Biblia, contra los hijos de Dios. Pero bueno, este ya es otro tema apocalíptico apasionante, ¿a poco no? Está padrísimo. Y ya por cuestión del tiempo quiero irme un poco más rápido, luego platicamos con otro cafecito porque este ya se me acabó. Entonces, los que estén en Judea, dice el Señor Jesucristo, huyan a los montes. El que esté en las azoteas no descienda a tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Y me voy a ir un poco más adelante. Por cuestión del tiempo me voy a adelantar en los versículos y vamos al versículo 36, por favor. Y Jesucristo está diciendo esto: pero el día y la hora nadie la sabe, ni aun los ángeles de los cielos. Aunque los testigos de Jehová te quieran decir cuándo es mentira. Aunque ellos han puesto fechas y fechas y fechas, y sus fechas nunca se han cumplido, como los mormones también, de que vino a las Américas nuestro Señor Jesucristo, no les creas. Pero el día y la hora nadie la sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre, dice Jesucristo. Más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre.
Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Y vamos a dejarle hasta aquí. De la misma manera que en la época de Noé, la gente estaba cada quien en su lado, pero Dios le dijo a Noé lo que él iba a hacer y cómo iba a castigar el pecado. De la misma manera que Dios previno a Abraham y le dijo lo que iba a hacer en Sodoma y Gomorra, y libró por amor a Abraham a su sobrino Lot. De la misma manera Jesucristo, el profeta Daniel, el apóstol Juan en Apocalipsis, nos describen lo que Dios va a hacer y cómo Dios va a castigar al pecado. Hay quien se burlará de este mensaje, hay quien no lo creerá, pero los que somos hijos de Dios sabemos que esto se va a cumplir y que Dios, todo lo que Él dice, lo cumple. Que todo lo que Dios ha puesto y ha escrito, lo ha cumplido y lo cumplirá. Y así como con Noé, y así como con Abraham, así con cada uno de nosotros, como sus hijos, nos ha revelado cómo Él va a castigar el pecado del mundo. Pero también, como con Noé, nos ha revelado la manera de salvarnos de la ira, del pecado. Y eso es entregando a su Hijo Jesucristo. Y eso es creyendo en su Hijo Jesucristo y su sacrificio completo y perfecto en esa cruz. Así es que, queridos amigos y familia, Dios ya nos dijo, Dios ya nos habló al respecto. Nos ha enseñado y nos ha dicho Él cómo va a castigar el pecado, pero también cómo puede salvar a la humanidad. El día de hoy el arca está abierta para todos los que quieran meterse. El arca está abierta para que tú y tu familia se metan en esa arca. Porque va a venir el día del juicio. No te equivoques. Y Dios ya lo puso por escrito. Dios el día de hoy está extendiendo su misericordia y su paciencia para que todos vengan al arrepentimiento. El que miente ya no mienta más. El que es infiel, arrepiéntase y pídale perdón a Dios y a su esposo o a su esposa. El que anda en negocios chuecos, el que le falta el respeto a su esposa o a su esposo, el que le falta la autoridad y respeto a sus padres, el que no se presenta como un ejemplo a sus hijos. Y puedo seguir y seguir. Tú bien sabes en qué área Dios te está diciendo, te está hablando. Cree que el día de hoy está con los brazos abiertos. Cree que el día de hoy esa arca de salvación que es Cristo Jesús, la puerta está abierta para que te metas tú y tu familia. Compártele a tu familia, compártele a tus hijos y que todos entren en esa arca de salvación, porque el tiempo se acaba. Oramos. Señor, Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Ayúdanos a hacer de tu palabra nuestro deleite. Ayúdanos a conocer más y más de tu preciosa palabra, Señor, y deleitarnos en ella. Yo creo en tu palabra, Señor.
Y te doy gracias por haber enviado a tu Hijo Jesucristo a salvarnos. Él es nuestra única arca de salvación. Él es el camino, la verdad y la vida. Y nadie, Padre, podemos ir a ti si no es a través de tu Hijo Jesucristo. Gracias por tu Hijo Jesucristo. Ayúdanos a no quedarnos con este mensaje, a compartir este mensaje, a hablarles a todos de ti, Señor. Porque el tiempo se acaba. Y el día de hoy tú estás con los brazos abiertos. Pero va a haber un día donde esa arca se va a cerrar. Señor, que el día de hoy permítenos y danos el don del arrepentimiento. Ayúdanos a vivir en santidad para ti, Señor. Y que nuestras vidas sean útiles para tu reino. Te lo pedimos por tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Pues querida familia, amigos, ha sido un placer para mí estar con ustedes. Les mandamos un fuerte abrazo, que cenen rico, que duerman delicioso y que mañana se levanten con mucha energía. Y recuerda que mañana en la mañana la misericordia de Dios se renovó, es nueva. La misericordia de Dios se renueva día con día. Que Dios me los bendiga, querida familia. Ha sido un placer para mí estar con ustedes. Que descansen.